con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar a tu lado. También es un gusto estar con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en su espacio, ya sea a través de la señal de Teleyucatán o también por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y como bien dieron a conocer las autoridades estatales, un importante proyecto para impulsar a las pequeñas, micro y medianas empresas es el Fondo Microyuc. Se puso en marcha la primera de estas ferias ahí en Tecash. Recordar que este proyecto destinará en apoyos y diferentes esquemas más de 50 millones de pesos. Las oportunidades de apoyo en especie, financiamiento y créditos a bajas tasas de interés llegaron a los habitantes de comunidades del estado por medio de la Feria de Financiamiento del Fondo Microyuc para el impulso a los micro, pequeños y medianos negocios que generan fuentes de empleo. La iniciativa que presentó el gobernador Mauricio Vila Dosal a principios de mes inició su acercamiento con emprendedores, pequeños productores, personas en situación vulnerable y adultos mayores del sur con la primera fase que se realizó en Tecash. Acudieron más de 1,000 personas provenientes de Tecash, Oxxcuxcap y Aquil. La feria continuará su recorrido por Ticul el 8 de agosto, Valladolid 15 y Tizimín el 22. El titular del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, explicó que hay más de 53 millones de pesos para que Microyuc ofrezca apoyos de entre 5 a 400 mil pesos para los proyectos y consta de 6 variantes operadas por el IEM, la Secretaría de Desarrollo Social, Fomento Económico y Trabajo, así como el Servicio Nacional del Empleo Yucatán. El Cono Sur es una prioridad porque sabemos que tiene riqueza en cuanto al talento humano, los recursos culturales y naturales. Con el impulso adecuado pueden mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, resaltó González Blanco. Teleyucatán te informa. Y el Programa Estatal de Manejo de Fuego planifica las acciones que son prioritarias para el combate y también la prevención de los incendios forestales. Esto durante el periodo más crítico. El Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales sentó las bases, estrategias y metas del Programa Estatal de Manejo de Fuego para mejorar la activación del protocolo de verificación y reforzar la distribución para formular, coordinar y organizar más la operatividad del esquema. En la temporada de quemas, la gran mayoría de los incendios fueron consecuencia de la actividad humana y el municipio más afectado fue Tecash, con 3.579.20 hectáreas. Así, se presentó el 52.60% de los casos, que abarcó el 94.36% de la superficie total. El subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Tolosa Peniche, reconoció el esfuerzo, dedicación y entrega del grupo para apoyar el combate al fuego en el estado. El coordinador regional de incendios forestales, Pánfilo Fernández Flores, resaltó que Yucatán tiene avance importante y reconoció la participación organizada en las actividades de manejo. Otra de las metas del grupo es mantener comunicación con los ayuntamientos, las asociaciones civiles y, sobre todo, las instancias que integran el comité para mejorar la atención en la zona. Teleyucatán te informa. Y los predios particulares que posteriormente migran hacia predios comerciales deben tener un porcentaje adecuado de áreas verdes y de no hacerlo pueden ser acreedores a multas. De esto comentan autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En cuanto a la tala de árboles en predios privados, ahí pues en realidad es la libertad del particular de poder elegir si se tala o no, y se retira o no un árbol dentro de su propiedad. Están en su derecho. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece un requerimiento de porcentaje de áreas verdes para cada obra. De tal forma que ahí sí, al interior de un predio, un particular deberá respetar el tener cierta cantidad de áreas verdes, sobre todo cuando se refiere a un predio que va a tener un uso comercial o un uso de servicios. ¿Se puede aplicar una sanción por no contar con el porcentaje? Sí, eso es competencia municipal.
El dengue continúa a la baja en Yucatán, pero lo que es importante no bajar es la guardia. No hemos tenido pues ningún incremento aún iniciando la temporada de lluvias. Esperamos continuar con esto, haciendo las actividades que pues ustedes ya conocen, la descacharrización que se hizo previamente, y pues continuar informando a la población, sobre todo ahorita que termina la proliferación de con el principal objetivo de capacitar a médicos, enfermeras, técnicos en urgencias, rescatistas y especialistas en el control de plagas, se pone en marcha una edición más del Simposio de Prevención y Atención de Intoxicaciones por Animales Ponzoñosos. Registraron 45 mordeduras de serpiente, que representa el incremento del 173% en comparación con 2018. Informó el coordinador del programa de zoonosis de la Secretaría de Salud, Dali Martínez Ortiz. Estamos entrando en una temporada de lluvias, lo pudimos observar el día de ayer, fueron lluvias muy intensas. ¿Qué es lo que hace la temporada de lluvias? Bueno, al llover demasiado inunda las cuevas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen esos animalitos? Pues tienden a buscar un lugar seco donde se puedan proteger. En Yucatán hay 46 especies de serpiente, de las cuales solo 5 son venenosas y pueden comprometer la vida de la persona a la que muerden, pues tienen 2 horas o menos para recibir el antídoto. En la inauguración del 7º Simposio de Prevención y Atención de Intoxicaciones por Animales Ponzoñosos, Serpientes y Arácnidos, dijo que aunque no está confirmado, a Yucatán llegó la araña violinista, pues hace un mes un paciente presentó una mordedura de un arácnido que podría tratarse de esa especie. No lo podemos decir que no hay, pero tampoco podemos confirmarla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? A pesar de no tener la certeza, la Secretaría ya tenemos una reserva para, en caso que llegue a pasar, ya estamos preparados, ¿no? Tenemos los antídotos. El objetivo de este simposio es capacitar a médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas, rescatistas y especialistas en control de plagas, en la atención de pacientes que sufren intoxicación por mordedura de animales ponzoñosos o serpientes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Momento de ir a la primera pausa. Enseguida regresamos con mucho más. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Panda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, Al Chile y Servicel. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Teleyucatán Te Informa, y le platico que estamos viviendo vidas más largas. Esto se debe a más avances de saneamiento, higiene, nutrición, vacunación y, por supuesto, también asistencia básica, que son vitales para hacer esto posible. En las últimas 4 décadas, la expectativa de vida de los yucatecos se incrementó 13 años, pasando de 63 en la década de los 70 a 75.8 en la actualidad. En la década de los 30 y los 40
La expectativa de vida rondaba entre los 38, 41, 42 años, no mucho. A partir de la década de los años 70, la expectativa de vida aumentó a 63 años promedio. Y a partir del año 2000, la expectativa de vida aumentó a 74 años en hombres y mujeres. Estamos hablando de que de los años 30, 40 al año 2000 se duplicó exactamente la expectativa de vida. De acuerdo al promedio de vida del yucateco, la entidad ocupa el lugar número 14 a nivel nacional de los mexicanos con mayor esperanza de vida. Las mujeres tienen una expectativa de 76.8 años. La principal causa de muerte en los hombres son enfermedades relacionadas con el trastorno del sistema circulatorio, como hipertensión, accidentes cerebrales, vasculares e infartos, y en las mujeres la diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer cérvico-uterino y de mama. Nuevo León, con 76.4 años, ocupa el primer lugar con mayor expectativa de vida, y Chiapas, el último lugar con 73.3 años. En Europa, específicamente en España, la expectativa de vida es de 82.2 años, y Japón, que ocupa el primer lugar a nivel mundial, es de 83.7 años. Pero, ¿a qué se debe este incremento? El hecho de que haya un mayor índice de médicos por determinado número de personas, estamos hablando de que por cada 1000 personas en el estado hay 6 o 7 médicos. Las vacunas, el enfoque preventivo de salud que se emplea en la actualidad, la urbanización, los adelantos tecnológicos, entre otros factores, han incrementado la expectativa de vida. Para aumentar la expectativa de vida es importante prevenir la aparición de enfermedades mediante chequeos rutinarios de salud y la disminución de factores de riesgo. Este es como un ahorro en el banco. Si a partir de los 35 o 40 años vas a tus chequeos, mantienes tu presión normal, cuidas tus niveles de azúcar, cuidas tu peso, eso directamente en 10, 15, 20 años va a ser una gran diferencia entre los que sí se cuidan y los que no. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y más de 200 artesanos de prácticamente todo Yucatán presentaron 400 prendas que verdaderamente son obras de arte. Esto al participar en el primer concurso del vestido y la guayabera yucateca, reconocidos los ganadores que formaron parte de este proyecto. Artesanos de 17 municipios de Yucatán recibieron reconocimientos por ser los ganadores del primer concurso estatal del vestido y la guayabera yucateca. El certamen resaltó el trabajo de los artesanos, quienes con sus manos y máquinas hicieron un homenaje a dos de las prendas más populares del estado, la guayabera y el vestido tradicional. El concurso se realizó en mayo y participaron 220 artesanos de diversos municipios de la entidad, quienes presentaron 440 prendas de vestir consideradas obras de arte. El vestido estilizado y la guayabera yucateca son dignos espacios que nos enorgullecen y que nos permiten ver la innovación, que es una forma de preservar lo tradicional. Por eso hoy premiaremos el trabajo de cada uno de nuestros artesanos y artesanas que pusieron todo su amor, su dedicación, empeño, creatividad en cada pieza elaborada para este concurso. El concurso se dividió en 6 categorías de vestido estilizado y 3 de guayaberas. Isamar y Tequit tuvieron la mayor cantidad de ganadores. Son de la guayabera, o sea, la hechura de la guayabera, el modelo de la guayabera es lo que tienen la participación. Tanto de hilo contado, bordado de máquina y guayabera así sin bordado, son los que hicieron para competir. Las prendas tradicionales cada vez son más estilizadas con base en la demanda turística y las tendencias de moda del mundo. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y esta noche estaremos hablando sobre el crecimiento de la industria del vestido, aquí, en nuestro estado. La industria del vestido en Yucatán creció 5% en los primeros 6 meses del año. El sector sigue generando empleos y sustento para las familias. El crecimiento resalta debido a que en la década de los 70 y 80, el sector crecía en promedio 4.8 y 6.3%, una de sus mejores épocas. El gobierno del estado apoyó a la industria en el primer semestre del año con espacios para que los trabajadores textiles ofrezcan sus productos como la Semana de Yucatán en México, la Feria de la Guayabera, entre otros.
Lo más famoso por el momento, que es más vistoso, es la ropa regional, la ropa típica de acá del estado, que bueno, que va en franco crecimiento realmente. Lo que es la guayabera, es ropa típica, el bordado que estamos viendo acá, es lo que ahorita nos está ayudando mucho en la industria del vestido acá en Yucatán. ¿Qué se tiene más? ¿Se consume más local? ¿Se exporta más? No, se consume más, lo local se consume más, pero también, como les digo, contamos con el turismo que viene, el turismo nacional, internacional y mundial, que también nos viene a consumir. La llegada de los turistas en este periodo vacacional incrementó la venta de las prendas que se elaboran en la entidad. El gobierno del estado y la Canaíbe anunciaron la instalación de 2 nuevas empresas textiles. De continuar con las mismas estrategias aplicadas, el crecimiento de la industria se mantendría con el mismo porcentaje hasta diciembre. Las prendas y diseños de los yucatecos se venden en Estados Unidos, Islas del Caribe y parte de Sudamérica. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y este domingo a las 12 horas en la sala de conciertos del Palacio de la Música, habitantes del estado y también los turistas podrán disfrutar de las jaranas, guarachas, claves y boleros por medio de la presentación de la Orquesta Típica Infantil y Juvenil Alas y Raíces de Yucatán. Bajo la dirección de Edgar Zapat se desarrollará el programa Nuestra Orquesta, Nuestra Música, adscrita a la Secretaría de la Cultura y las Artes, que interpretará canciones de 15 autores nacidos en la tierra del Mayab. La entrada no tendrá costo y es limitada a la capacidad del recinto. La orquesta, le comento, está integrada por niñas, niños y adolescentes que promueven la música yucateca para fomentar en las nuevas generaciones el gusto por el patrimonio sonoro que da identidad y representa en el mundo. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya volvemos con más aquí en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. De regreso con más información, cero tolerancia a la basura, y es que con estos puntos verdes distribuidos en los lugares estratégicos, el Ayuntamiento de Mérida busca fomentar la cultura de la separación, reciclaje y la correcta disposición de los residuos de manejo especial. La Dirección de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida lanzó la campaña Puntos Verdes, que forma parte de la estrategia Basura Cero que impulsa el gobierno del estado. La cultura de reciclaje se fortalecerá con el movimiento verde, pues se instalarán contenedores en 200 sitios para el depósito de papel, cartón, Tetra Pak, latas de aluminio, latas de fierro, botellas de PET, frascos y botellas de vidrio, así como bolsas, manifestó el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Ante la secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Zaida Rodríguez Gómez, la vecina del fraccionamiento Las Américas, Cala Reynosa, explicó que ahora no habrá pretextos para fomentar el cuidado del medio ambiente y el reciclaje. Queda ahora de nuestra parte la responsabilidad de seguir las indicaciones para un correcto depósito y
También buscar que se puedan recuperar, haciendo este correcto depósito, recuperar la materia prima y reciclarlos, logrando cumplir con el propósito del programa y evitando seguir contaminando el medio ambiente, como pudimos verlo. Además, se contará con una máquina recicladora de recompensa, aparato que recibirá pilas, colillas de cigarro, PET y latas por medio de una pantalla táctil. El ciudadano podrá elegir el tipo de recompensa al hacer su depósito. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Bueno, y le comento, autoridades municipales de Mérida pondrán en marcha una campaña para que todos los ciudadanos conozcan la figura de la Carta de Vecindad. En el 2018 un importante número de registros se dieron, sin embargo, continúan las acciones para poder tramitar este documento. ¿Para qué sirve? Y los procesos se los presentamos a continuación. Es una obligación ciudadana actualizar cada año su residencia como vecino de alguno de los 106 municipios, por medio del certificado de vecindad. Si no conoce cómo tramitarlo y para qué sirve, aquí le explicamos. El documento lo expide la autoridad municipal, especialmente el secretario, quien es designado por el alcalde para dar fe. En 2018 se recibieron 800 solicitudes de certificado de vecindad, de las cuales 280 sirvieron para ciudadanos con intención de ser comisarios de Mérida. El certificado de vecindad certifica que el solicitante es vecino y vivió por lo menos 6 meses en determinado municipio, aunque también puede servir para estos casos. Cuando acude a solicitar algún empleo o quiere acceder a alguna situación donde le pidan una residencia mínima en la ciudad, pues tenga el documento para acreditar esa residencia, que es de 6 meses, para que ya adquiera la calidad de vecino. Hace poco hubo una convocatoria para inscribirse al tema de la zona económica especial, que iba a ser aquí cerca, ¿no? Y tenían que acreditar cierta temporalidad de residencia en el municipio de Mérida. También perdería su residencia por los siguientes supuestos: la manifestación expresa de residir en otro lugar y la ausencia del territorio municipal por más de 6 meses. La vecindad se puede perder, pero establece ciertas condiciones y es por acuerdo del cabildo. Ni siquiera yo lo puedo hacer de manera unilateral, es una decisión colegiada del ayuntamiento. Si es de Mérida, el trámite puede ser por internet en la página del ayuntamiento. Ahí necesita iniciar sesión, adjuntar los documentos o completar la información solicitada en los requisitos, enviar la solicitud, consultar la confirmación en el correo electrónico registrado, recibir respuesta de la dependencia con el procedimiento a seguir. Si es presencial, necesita lo siguiente: llenar solicitud, anexar los requisitos, inscribirse en el padrón municipal vigente, pagar el derecho en módulos de la tesorería municipal. La documentación necesaria es copia de identificación de estudios con fotografía, original y copia de acta de nacimiento o certificado de negativa, original y copia de identificación con fotografía vigente, pasaporte, licencia de conducir o postal, original y copia de comprobante de domicilio, agua, luz o predial, estar ya inscrito en la cédula de inscripción de registro de población municipal con 6 meses de antigüedad, recibo de pago del derecho, 2 fotografías tamaño infantil, en caso de ser extranjero, original y copia de su FM3 o FM2. Para ayudar a los ciudadanos a contar con el documento o al menos conocer el trámite, las autoridades municipales realizarán una campaña. La respuesta al trámite se otorga en 3 días hábiles. El documento tiene vigencia de 1 año y tiene un costo de 84.49 pesos. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Qué pasaría si usted sale a pasear con su perro y por diferentes circunstancias o razones el canino muerde a una persona? Estas serían las consecuencias que ocasionaría este accidente. Si por descuido suyo su perro ataca a un ciudadano y el afectado lo denuncia, pasaría de 3 a 10 años en la cárcel. Conozca las implicaciones legales. Es obligatorio que las personas apliquen las medidas necesarias para que sus mascotas no ataquen a un ciudadano. De lo contrario, las consecuencias pueden ser legales y civiles. Si su perro se escapa de su casa o mientras usted lo pasea y ataca a una persona, dependiendo de la gravedad del caso, puede recibir una sanción administrativa, multa económica o ir a prisión. Si esto incluso le hace perder algún miembro del cuerpo, si le impide o si a causa de esa lesión se produce la muerte de la persona. Si es víctima de uno de esos ataques, acuda de inmediato al médico y a la Fiscalía General del Estado para elaborar su denuncia y no exagere en su declaración.
porque en la mayoría de los casos el denunciante pierde el caso por inconsistencias en la presentación de pruebas. Igual en la fiscalía brinda un servicio médico forense en la cual le hacen un chequeo general para revisar cuál es el estado de la persona, cuál es el estado de la herida y qué tan grave es la herida o la lesión que le haya causado. Si la lesión ocasionada es leve, puede llegar a un acuerdo verbal con el dueño del animal o bien resolver la situación por medio de algún mecanismo alternativo de resolución de controversias. En algunos casos, la presunta víctima ocasiona que el animal se altere y lo ataque. En esos casos, el dueño del animal se deslindará de la responsabilidad. Existe un reglamento de policía y buen gobierno, en el cual específicamente en el artículo 14 nos dice en una de sus fracciones que una de las infracciones al orden público es que se incite a los animales a atacar a personas o a sus bienes. Si es responsable del ataque o la víctima, lo recomendable es contratar a un abogado especialista penal o civil, quien será el indicado para llevar el caso. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. La cantidad y el tipo de alimentos que usted consume tienen una gran incidencia en temas de salud. Comer una dieta balanceada puede ayudarla a disminuir un gran número de enfermedades y padecimientos. De tener una alimentación saludable se puede evitar la obesidad y así prevenir 13 tipos de cáncer. La obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, intestino, páncreas, esófago, hígado, riñón, vesícula, útero, ovarios, entre otros. Cuando hay sobrepeso, aumenta su riesgo hasta 4 veces de presentar cáncer de endometrio. Cuando hay una obesidad muy marcada, puede aumentar hasta 7 veces. Y también incrementa la obesidad en menor rango que el de endometrio, pero también incrementa el riesgo de cáncer de seno y de cáncer de ovario. Además del cáncer, la obesidad conlleva padecer al menos 22 enfermedades graves como diabetes, hipertensión, hígado graso, infarto, insuficiencia renal, cardiomegalia o crecimiento del corazón, entre otras. Sin embargo, mantener una dieta adecuada no solo es importante para prevenir el cáncer, sino para evitar su recurrencia en pacientes oncológicos. Desafortunadamente, el 30% de los pacientes oncológicos no llevan una guía nutricional como parte de su tratamiento. Al no tener una buena alimentación, los lleva a que los mismos tratamientos no les funcionan a los pacientes. Están muy inmunodeprimidos y por segundo, pues la parte de los efectos secundarios de los mismos tratamientos que se les dan a los pacientes conllevan a que los pacientes no toleran los alimentos, empiezan a tener aberración a alimentos que les gustaban, a olores, efectos secundarios de náuseas, vómitos. Entonces es toda una cadena que no nos permite que se alimente bien el paciente. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Enseguida estamos de regreso con más información. Yo quiero un partido que transforme a México, pero para todos y que defienda las instituciones. Yo quiero un partido que nos brinde seguridad. Que la salud y el empleo sean lo más importante. Que se ponga a nuestro lado y sepa lo que necesitamos. Por eso voto por la renovación. Yo también quiero renovación. Voy a votar por la renovación. En esta elección vota por la renovación. Tu decisión es la más importante. Yo me apunto con el PRI. Mensaje dirigido a militantes del PRI. Feria Artesanal Tunich, del 26 de julio al 4 de agosto, todo hecho a mano. Contaremos con artistas locales como Pierre David, Los Méndez, Kleiber y muchos más. Michoacán, Jalisco y Guanajuato, invitados especiales. Te esperamos en la comisaría de Sitiá. Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México.
Ya de vuelta con más información, y para este trabajo se necesita no temerle a las alturas y por supuesto que también mucha valentía. La forma como sube, sin miedo a las alturas, consciente de sus riesgos. Todo esto es reflejo de 35 años de experiencia de uno de los oficios más difíciles, torrero. Carlos Javier Salas Barbudo es uno de los expertos que se dedican al mantenimiento de las torres, así como el montaje y desmontaje de equipos a varios metros de altura. Desde hace ya más de 15 años que le da servicio a la antena de Teleyucatán, que es considerada un referente en el norte de Mérida. A sus 64 años y con agilidad única, minimiza la dificultad de su oficio. La verdad, no es difícil, para mí no ha sido difícil porque me gusta mi trabajo. O sea, y si haces algo que te gusta y te pagan por hacerlo, qué mejor. Cuando hay mucho calor allá arriba, el aire no te permite sentir el calor. Arriba se mantiene la temperatura porque el aire te enfría el cuerpo. Cuando bajo de la torre, ahí donde siento yo ya el calor y el bochorno. En 35 años de experiencia, no ha tenido ningún accidente. Sin embargo, hace algunos años estuvo a punto de perder la vida. En aquel entonces, luego de reparar una antena en Tizimín, sufrió un percance automovilístico donde sufrió quemaduras en casi el 50% de su cuerpo. Sin embargo, su profesión le puso otra prueba de fuego con el huracán Wilma, al que desafió en plena torre de Cancún. A desmontar unas parábolas que había, una en Tebecún, 2 en Morelos y una en Playa del Carmen. Yo las instalé y cuando viene algún huracán se desmontan por el costo para que no les vaya a pasar algo. Y en ese día me hablaron a unas horas de entrar el huracán. Llegamos, bajé en Playa, bajé en Morelos ya con lluvia y ya en la torre de Cancún, ahí sí el aire nos agarró. Bajamos la parábola con muchos trabajos. A nombre de todos los que pertenecemos a esta televisora, solo nos resta decir gracias, don Carlos, por mantener en óptimas condiciones nuestra antena. Con imágenes de Joaquín Martínez, la información es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora es momento de presentar los pronósticos del tiempo. La vaguada que se extenderá sobre Campeche y Yucatán, así como el aporte de humedad de la nueva onda tropical que se desplazará al sur de la península, generarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de tormentas en el norte, centro, noroeste y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Para los siguientes días, se pronostican que un tren de ondas propicien nublados dispersos con chubascos y tormentas aisladas. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y ayer las fuertes lluvias ocasionaron el derrumbe de este árbol. La lluvia que se registró la tarde del jueves en la ciudad causó diversos estragos. Los árboles fueron los que más resintieron los efectos del mal tiempo. Tal fue el caso de un viejo árbol ubicado en el interior de un predio de la calle 60, en la antigua carretera Progreso, que por la lluvia cayó sobre un automóvil. El conductor se llevó tremendo susto porque el frente de su vehículo se dañó por el pesado árbol que se vino abajo. De inmediato, los servicios de emergencia se dieron a la tarea de retirar el árbol para agilizar la circulación, que también resultó afectada. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez,
Teleyucatán te informa. Es un tipo de nube de gran desarrollo vertical, uno de los fenómenos más investigados por los especialistas. Ayer muchas imágenes circulaban sobre todo en las redes sociales de la presencia de este tipo de fenómenos en Yucatán. La nube que ocasionó asombro la tarde del jueves entre quienes miraban el cielo alrededor de las 7 de la noche se llama Cumulonimbus arcus, un tipo de nube asociado a las tormentas y la más grande que se puede contemplar en la atmósfera, como explica el meteorólogo Jaime Choncoa Morán. Estas nubes generan corrientes ascendentes y descendentes, y al encontrarse el aire frío que genera las corrientes descendentes con el entorno relativamente más cálido, pues bueno, hacen que la humedad dentro de las corrientes pues se condense, formando este tipo de nubes. Existen dos tipos de esta nube, Shelf Cloud y Roll Cloud. La diferencia entre ellas es que la Shelf Cloud viene, digamos, fija al borde del frente de la nube de tormenta. La que vimos ayer fue una Roll Cloud, es decir, una nube que se separó de la nube de tormenta y ya posteriormente ya precipitó en la zona oriente del estado. Este tipo de nube puede generar rachas de viento superiores a los 50 km por hora y lluvias fuertes e intensas. Ayer tuvimos registro de lluvias importantes en el estado, aquí también en el oriente de la ciudad de Mérida, en la colonia Emiliano Zapata, se registraron 60 milímetros, pero también en la zona de Progreso. Entonces, esta nube surgió de una nube de tormenta que se aproximó a la ciudad de Mérida por el sureste y posteriormente se desplazó hacia el norte de la ciudad. Es por eso que muchas personas en la ciudad pudieron apreciarlo durante unos 5 o 10 minutos. Dijo que aunque es poco frecuente que se observe el Cumulonimbus arcus, es común que se formen durante la tormenta, pero las condiciones atmosféricas no siempre permiten visualizarla. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con este fenómeno meteorológico nos vamos rápidamente a la pausa comercial. No se despegue porque al regreso tenemos la información en lengua maya. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar. Un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Estamos terminando la semana. Sí, ya, bien la semana. Viernes social, con mucha un información. Poco de lluvia. Epa, por supuesto, pero normal. Con información. Entonces, igual que la cambié su chico y el Teleyucatán te informa, yambalo cano y vuelta o el Tilteaca Virgila. Viernes Belay. Wakpel tu caca luk inilo puinalil julio tu javi 2019 yambalo cano y tal. Le jaja ela kuyanda le kohane ko topol koshol ko sai se kohane upeti le kohane lo bete denge tekle kim bekla tu ilama tu binuya ta bimako kohan yola le bahela biya lik mirsa tek kumul untuk jol popilop u mulai il tok olal kyal geti ma biya cha mako kohan cha ku kahle jaja lila kutuguliko sewaltiko beka pata kilo chimbalek anu kalantiko mak tile bahelo mina minula mina mako kohan iti sika chikunguya mish denge Chen 14 utulu mako tsuila tsaya tile kohane lo tile kimbekla upata mi maya mak beilo kutuguliko be beikap ai beya ko chembale takleti mak ananu kalanti ko batile bahelo ulag ba shanti tak enero taktile kino behla 45 utulu mako tsuila tuchibi tu menkan dije gelas kahilo
ku yesi que ya chaping waka keti que te lo javi 2018 to ku ya chamaco chivik tu menkan be ya lik Dali Martínez Ortiz más holindik upe nuk besagilter vila le talamilo que vila Hoy me yuga tane bishaw que sean 46 un el jehela su chival canop ti chile helo ba chen ho el wa hotul cano 5 jehelas cano ye hu 15 ma que wotasik talamil legan chivik ma tu menu tu kane hach kape ora yan kapatak u yanta ilabas betbiti yo la utsawlu tsak be yo mamay matu kimil y kimila uchupe muchtam balil simposio de prevención y atención de intoxicaciones que la bajela balo utasik yan balcho ubetik loptima que pe cambia tsati tsakiahos anta tsakiaho tula maso tunsan ku meyaho tia lukalanda mau ya taba mau tasik talamile balcho helo ba hebishakilek abetu kalandi ko mak lekan sta wotoch tanga bile wotoch wa ichkashwa ichnukaho kahanech lo basilop artesano ya latios meyas kabilo ti 17 pelemek tan kahilo tu kamo helas bas tu nahalto ichilu ketlamil tunsan maso takpaho ichilu yash ketlamil ubeta nok etel guayabera huitulumil yucatane mayo hiak beta leketlamil gelo takpa 220 untulul mako bi tu biso gehelas nok ubetmo llega shakaltakilak ichileketlamil gelo dilek indehla gehelas bishe deshe guayabera wo kubeta lo tu meyane chuyantak shok chuitan beyusutan mako uchikpa hal gelo wakpel seisupel gehelas uhatsilo shantush bisa ulak gehelas nok ilo yete osh hatsil tush tak pesa ubeta le guayabera obo amo tushan le nahalil tu beta le maso chuyikle no ko heloba bishawi ke le ba hela wayana wala pe ke kabeta kalanti mo hoko tanga mo hoko chembe ilo tu mengwa ku chi wa mase tak techwa techuyumile yeu yanda tech talamil helo wachka ilak mata tech at ke balche bilo ichi ospe tak lahun habo tak 10 habo upahta la kala le helo yete kutsokole wale mas kuchi bitu menu tu peke kabatu bingu tsau betu tak poli tu kuchi le fiskalia kapata u hets bas uji tu men tu shang yama ku patik chembe ilo bale wale ti ma ku binu hulche tu peka chip ke le lo mishbaya ni lu yumili shawgesh le bahe taktilik imbekla bas ku chutech kapuska wala peka manak chembe ilo Llevas digo, puedes tirar a sama más sama lunes y el que vas a tocar tengo yendo la barrocana y el tal mi querida Lenny el lunes aquí estaremos sin falta. Muchas gracias por las noticias en Maya. Nos vemos el lunes. El lunes estaremos por aquí. Nosotros seguimos con la información y ayer hablábamos del ruido como contaminación para tomar conciencia de la importancia y por supuesto del daño que ocasiona el ruido. Se instaló una cabina que mide este artefacto, el ruido. El Ayuntamiento de Mérida instaló una cabina para medir el ruido en el centro. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame a verlo. La cabina del ruido se instaló entre la Catedral y el Pasaje de la Revolución para crear conciencia de la contaminación sonora que desequilibra la sana convivencia. Ayudarnos a cómo lo quisiéramos nosotros, más silencioso, que haya menos vendedores que están gritando elotes, así súper alto, varios que tienen bocina. Y incluso esta cabina tiene 3 funciones, aparte es dar esa concientización, mide temperatura, tiene un sensor de temperatura y también tiene un sensor de ruido del ambiente, que para que veamos qué tan fuerte está el ruido aquí, que es en el primer cuadro de la ciudad. Pero, ¿cómo se utiliza la cabina del ruido? Los pasos son sencillos. Primero, entrar al compartimiento y tomar los audífonos del lado derecho. Luego, selecciona el idioma que desees y rango de edad. Son 3 idiomas que se manejan. El español, que pues es el que todos hablan. Maya, para las personas que hay muchas viejitas que viven en el centro, las mesticitas, que casi no hablan mucho el español. Y entonces está el idioma en maya. Y el inglés para pues los turistas. Y sí, una vez que tú te pones los audífonos, te empieza a preguntar que tu rango de edad, motivo por el que estás en el centro, si es porque trabajas aquí, porque vives en el centro, si es por turismo y así, hasta que ya luego comienza la experiencia. Luego de la introducción para crear conciencia de la contaminación auditiva, la cabina del ruido manipula los decibeles de los diversos tipos de sonidos, como el ambiental, música de comercios del centro, perifoneos y los claxons de los autobuses y vehículos, demostrando el daño que se le ocasiona al oído con tanto exceso sonoro. Lo importante es que hay que ser conscientes que el exceso del ruido en la calle puede dañar la salud, la tranquilidad y el descanso de los ciudadanos.
Así que si estás de paseo por el centro histórico de Mérida, no olvides visitar la cabina y compartir tu foto en redes sociales utilizando el hashtag Yo Mido Mi Ruido. La cabina para medir el ruido se estará moviendo en varias partes del centro histórico de Mérida, en horarios de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. En la cámara Luis Medina para Teleyucatán te informa Irving Gil. Y con esta información nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Aquí en Teleyucatán te informa. Que tengan excelente sábado y domingo. El lunes en punto de las 8 de la noche aquí estaremos con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos el lunes. Y por supuesto, ustedes no le cambien porque sigue toda la información deportiva con los expertos. Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán te informa, les deseamos que pase un bonito fin de semana y nos vemos el lunes, porque las noticias no se detienen. Que descansen. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a la emisión nocturna de Deportes Teleyucatán Te Informa. Estaremos hablando en los próximos 15 minutos acerca de lo que fue ayer la presentación de los Venados FC Yucatán, la presentación de la nueva piel. Y es que los cielos van a emplear el color amarillo para los juegos como locales, el blanco para los partidos que afronten de visitante y tendrán pues un tercero que es el azul, que regresa a esta organización, digo al nombre de Venados en el fútbol de ascenso de Yucatán, y que va a ser el uniforme alternativo. Le tendremos el reporte. Está esta noche pues también una entrevista lista con quien va a dirigir a los Ciervos. Se trata de Sergio Orduña. Él dice que a diferencia del año pasado, en esta ocasión no va a haber pues la presión del descenso y se tiene armado un equipo más poderoso que en el Clausura 2019, lo cual le hace abrigar todavía esperanzas de llegar pues más lejos, y en tal caso sería la final buscando el campeonato. Le tendremos el reporte completo. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Leones ayer sacaron la escoba en el centenario 27 de febrero. En encuentro, no obstante, acortado a 6 entradas y media por lluvia, Yucatán venció a los Olmecas 12 carreras a 0. En más del rey de los deportes, un equipo yucateco, bueno, pues logró su boleto para la gran final que se va a disputar mañana sábado. Es un torneo nacional de la región 8, categoría 15-16 años. Le estaremos platicando todos los detalles de esto y mucho más. Estaremos hablando esta noche y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario. Ya viernes con toda la información también de los deportes en el ámbito local. Así que ya listos para darles la información. Repito, antes vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600, el teléfono, redes sociales. Primero en Twitter en @deportesteleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. La primera nota es del fútbol y es que el Gran Museo del Mundo Maya ayer por la tarde fue el escenario de la presentación de la nueva piel de los Venados FC Yucatán. Aquí está el reporte.
Los Venados FC Yucatán presentaron este jueves por la tarde en el Gran Museo del Mundo Maya su nueva piel con la que encararán los torneos de Copa MX y el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Contento siempre de cuando se prenden los nuevos uniformes, creo que siempre también es estar con la tradición y innovando y todo. Creo que el color azul siempre ha sido parte también del club en otros momentos y creo que siempre es importante tenerlos, y tanto el amarillo en su momento como el verde, el blanco, creo que es una buena propuesta y en general ahorita viéndolos la verdad están muy bonitos. Ojalá que también a la afición les guste y creo que y puedan también obviamente tener las camisas en un futuro igual. El jersey amarillo lo emplearán para los juegos como locales, el blanco para los visitantes y el regreso del color azul que se utilizó por vez primera en la época de Arturo Millet de Reyes como presidente y después en la de Juan Manuel Noya será el uniforme alternativo. Rodolfo Rosas Cantillo, actual presidente de los Ciervos, al hablar sobre los objetivos para esta temporada, fue claro y directo. Se armó un equipo para obtener el campeonato. Muy contentos de entrada, ahora sí que ansiosos de que arranque este torneo. Tenemos muchas expectativas porque armamos un equipo para ser campeones, para ascender. Creo que después del semestre pasado se dio mucha continuidad a los jugadores, ahora sí que a la mayoría del equipo, y vinieron refuerzos muy importantes. Le dimos más herramientas a tanto Luis Miguel como Orduña para que ahora sí que lograr el objetivo y bueno, ahora sí que ansiosos de que arranque ese torneo. Al preguntarle sobre los avances de la construcción del nuevo estadio, Rodolfo Rosas puntualizó que se sigue trabajando en los aspectos previos, pero que aún no hay algo de manera oficial. Bueno, y con el mismo tema, Sergio Orduña, quien es el DT del conjunto Astado, platicamos con él y él nos habla, pues bueno, de la temporada que van a tener o que va a afrontar ahora el conjunto Astado. El director técnico de los Venados FC Yucatán, Sergio Orduña Carrillo, aseguró este jueves en el marco de la presentación oficial de los uniformes que el plantel que se tiene este año es de mayor calidad en comparación al del torneo anterior, cuando se avanzó hasta la semifinal del torneo de liga y se perdió ante el campeón del circuito, Atlético San Luis. Realmente creo que nuestra directiva hizo un gran esfuerzo para conseguirme los refuerzos. Yo creo que hoy tenemos más calidad que el torneo pasado, no por demeritar a los muchachos del torneo pasado, era una situación muy diferente a lo que hoy vamos a enfrentar. Hoy tuvimos los tiempos suficientes y esperamos no corresponder a esa expectativa que nuestra afición, nuestra directiva tiene de nosotros, y desde luego estamos muy comprometidos para hacer las cosas muy bien. Sergio Orduña detalló que este año, al no tener la presión del descenso y haber armado con más tiempo al equipo, los resultados deberán darse desde los primeros juegos, y subrayó nuevamente que aún cuando irán paso a paso, el objetivo será lograr el campeonato. Pues desde luego el primer objetivo es calificar, vamos a ir paso a paso. Una vez calificar, bueno, pues ya buscar ser campeón, ¿no? De este torneo, y al siguiente torneo, bueno, ya será otra cosa, pero primeramente vamos paso a paso. Este torneo lo que queremos es calificar, ya no tenemos esa presión del descenso, hoy estamos un poco más tranquilos, pero no vamos a aflojar en lo absoluto, ¿no? Para eso se trajeron refuerzos de calidad, y yo creo que hoy el equipo es más competitivo que el torneo pasado. Los Venados FC Yucatán afrontarán el próximo martes 30 de julio en el Estadio Carlos Iturralde su primer compromiso en la Copa MX, recibiendo a los Potros del Atlante, y 4 días más tarde, en la fecha 1 del torneo del ascenso, visitarán a los Loros de Colima. Pues será interesante seguir el paso de los Venados del director técnico Sergio Orduña en su participación tanto en la Copa MX el próximo martes arrancando, y el sábado posterior, bueno, pues ya la Liga, los dos torneos en los cuales va a estar participando el equipo yucateco. Cambiamos de tema, vámonos al rey de los deportes, el béisbol. Ayer en el centenario 27 de febrero, el partido pues solamente se pudo jugar por lluvia, 6 entradas y media, suficiente para que los Leones hicieran el daño y ganaran 12-0 a los Olmecas. Vamos, para que sacaran la escoba. Yucatán se apuntó por limpia esta confrontación. El resumen.
feroz ataque de 7 carreras en la quinta entrada, combinado con una sólida labor monticular de Jesse Estrada, le dieron anoche a los Leones de Yucatán el triunfo de 12 carreras por 0 contra los Olmecas de Tabasco, para sacar la escoba en el Parque Centenario 27 de febrero de Villahermosa. En ese episodio, los Reyes de la Selva sacaron las garras al armar rally de 7 registros, con imparables productores de Jorge Flores, Walter Ibarra y cuadrangulares de Sebastián Valle y Xavier Scruggs, este último con 2 compañeros a bordo. Sebastián Valle, Xavier Scruggs y Walter Ibarra lucieron con el madero para comandar la ofensiva de 14 hits que le dio a Yucatán su tercera serie ganada por barrida. En la loma, Jesse Estrada se mostró intratable, dominando a sus rivales durante 5 entradas, donde solo aceptó 3 imparables para obtener su 7º éxito de la campaña. Lo relevaron Miguel Peña y Cristian Prado. Este viernes, las Fieras viajan a la ciudad de las murallas para enfrentar el clásico peninsular contra los Piratas de Campeche. El primer duelo monticular será protagonizado entre el cubano Joaner Negrín contra Frank Garcés. Bueno, y en el torneo nacional de la región 8, en el ámbito del béisbol, pues bueno, uno de los 2 equipos yucatecos de la categoría 15-16 años consiguió avanzar a la gran final. Este equipo lo dirige Luis Mauricio Suárez, ex pelotero profesional de Tigres de Puebla, ya retirado. Y bueno, por cierto, ya terminó la otra semifinal que la jugó precisamente la selección de la Liga Yucatán contra el equipo de Hermosillo. Perdió el conjunto yucateco 3 carreras por 0, así que la final se jugará mañana a partir de las 11 de la mañana entre la selección Yucatán y el conjunto de Hermosillo. Esta es la información. La selección de béisbol de Yucatán, categoría 15-16 años, avanzó a la final del torneo nacional Región 8 que organiza la Federación Mexicana de Béisbol y que se juega en las instalaciones de la Liga Yucatán de esta ciudad. El representativo yucateco, dirigido por el ex pelotero profesional Luis Mauricio Suárez, superó en la etapa de semifinal 5-3 al conjunto de Culiacán en compromiso de muchas emociones. Pero ahorita estamos de fiesta, pasamos a la final, la primera vez que me toca dirigir una categoría de esta índole. O sea, es un nacional de regiones, es un torneo bastante importante donde vienen los mejores atletas de béisbol de toda la República y bueno, me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de dirigirlos, de tratar de transmitir algo importante a los chavos para su desarrollo. Antes de instalarse en la final, el selectivo yucateco, durante la primera ronda, enfrentó 4 compromisos, de los cuales ganó 3 y perdió 1. Y en la primera ronda de los playoffs, superó a Tamaulipas. Definitivamente hoy surgió el bateo. Hoy hicimos muchas oportunidades, trajimos las carreras cuando le íbamos de traer. Jugamos la pelota pequeña, jugamos muchos fundamentos, hicimos 3 flies de sacrificio, tocamos la bola, llevamos los corredores, estuvimos haciendo swing a buenos picheos, pero sin dudar alguna para quedar campeón hay que jugar bien todo, vamos a seguir trabajando la defensiva y sobre todo la mentalidad de los muchachos para que estén motivados. La otra final, de la cual saldrá el rival de Yucatán, se jugará entre los equipos de Hermosillo contra la selección de la Liga Yucatán. Y antes de irnos, le invito a que mañana a las 16 horas, 4 de la tarde, nos acompañe en Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Ahí estaremos, pues, un servidor, obviamente acompañado del buen Andrés Novelo Basulto, que se está recuperando, pues, de una lesión en la pierna. Shannon Harris y todo el equipo de Garra Melenuda. Tendremos como invitado para la plática al Pepón Luis Juárez, uno de los baluartes indiscutibles en lo que viene siendo la edición 2019 de los Leones de Yucatán. Recuerde, mañana sábado 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Ya nos vamos, señor Lizama. Vámonos, que es viernes, fin de semana. Excelente fin de semana. En nombre de todo el equipo, recuerden, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita de lunes a viernes con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Gracias, buenas noches. Excelente fin de semana. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida.
recital, pero de golpe.